gusto presentarles a la doctora Andrea Aparicio Martínez, egresada del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, como ingeniera en mecatrónica con especialidad en control. Obtuvo su doctorado en control en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Actualmente es investigadora postdoctoral en Channing Division of Network Medicine, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School. Los intereses de investigación de la doctora Aparicio son la ecología matemática, biología de sistemas y la teoría de control. A continuación nos hablará de la observabilidad en ecosistemas y predicción de catástrofes. Como todos sabemos, los ecosistemas son extremadamente importantes para la vida humana. Purifican el aire y el agua, nos dan materiales para construcción, nos ayudan en la producción de alimentos, regulan el clima, ayudan con el manejo de desperdicios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos servicios son vitales para sostener nuestro bienestar y el de las futuras generaciones. Pero también, como probablemente aquí todos saben, la actividad humana ha alterado la capacidad de los ecosistemas para proveernos de estos servicios. Por ejemplo, por el uso excesivo de pesticidas, la tala indiscriminada, la explotación de ríos, lagos y mares y muchas otras actividades que han acelerado el cambio climático. La cosa es que varias de estas actividades producen cambios graduales y progresivos que van muy despacio y que son muy difíciles de detectar hasta que ya es demasiado tarde. Los ecosistemas han sufrido daños irreversibles y que los están llevando a su colapso y a la extinción irreparable de sus especies. Afortunadamente, desde hace ya un par de siglos ha habido muchas personas interesadas en estudiar los ecosistemas, cómo funcionan y sus dinámicas. La parte de la biología que se dedica a esto es la ecología, y adentro de la ecología hay dos ramas muy importantes. Por un lado está la ecología teórica, que se dedica a sentar las bases para representar las relaciones entre los seres vivos y su entorno en un lenguaje formal y matemático. Y por otro lado está la ecología matemática, que estudia la aplicación de teorías y métodos matemáticos a las representaciones abstractas de los ecosistemas. Vamos a ver cómo funciona esto usando esta comunidad de plantas y animales que viven en el Monte Misim en Papúa Nueva Guinea como ejemplo. Aquí, en esta comunidad que fue estudiada en 1983, interactúan 15 plantas y 34 animales. Y cada una de estas especies es absolutamente necesaria para mantener el equilibrio en el que las plantas dan alimento a los animales y los animales ayudan a las plantas a reproducirse dispersando sus semillas. Las interacciones entre plantas y animales están representadas por esta matriz, donde en el eje horizontal tenemos a los animales, en el eje vertical tenemos a todas las plantas, y un recuadro naranja significa que hay una interacción entre cierto animal y cierta planta, y un recuadro blanco significa que no interactúan. También, si hacemos a cada planta o animal un nodo, entonces podemos dibujar a la comunidad como esta red, donde cada par de nodos tiene una flecha que va de ida y de vuelta, porque las especies se ayudan entre sí. Esto es lo que conocemos en ecología como una relación mutualista. Este es justo el proceso de representación de un ecosistema como una red compleja, que pasa del conocimiento empírico de las relaciones entre especies a un diagrama donde los nodos son las especies y las aristas son las interacciones entre ellas. Y así podemos reconstruir representaciones de ecosistemas tan grandes y complejos como sea necesario. Ya que tenemos una representación como esta, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podríamos usar teoría de redes para analizar la comunidad y tratar de descubrir patrones en sus interconexiones o identificar especies claves. También podríamos tratar de medir la resiliencia de la red usando teoría de sistemas dinámicos o de control. Y, por ejemplo, simular computacionalmente las fluctuaciones en la abundancia de cada especie usando modelos matemáticos de poblaciones. La combinación de un poco de todo esto fue lo que hicimos dentro de este proyecto colaborativo entre el Instituto de Matemáticas de la UNAM, Campus Juriquilla, en México, la Escuela de Medicina de Harvard y el Hospital Brigham and Women's en Boston, Estados Unidos, y el Centro Nacional de la Investigación Científica en Nantes, Francia. Y aquí proponemos un método para encontrar especies dentro de una red ecológica de cualquier tamaño que puedan predecir la aproximación al colapso de una comunidad. O, dicho en términos más formales, detectar señales de alerta temprana de transiciones críticas en los ecosistemas. En este proyecto usamos los datos empíricos de docenas de comunidades reales de polinización y dispersión de semillas alrededor del mundo y primero construimos sus redes. Después usamos un modelo matemático de poblaciones para simular un caso en el que la fuerza de interacción entre las especies, es decir, esta línea que une a cada uno de los nodos, se vaya haciendo cada vez más débil hasta que llegue al colapso de toda la red y a la extinción de las especies.
Los resultados de estas simulaciones se ven así como en esta gráfica, donde cada una de las líneas representa una especie. En el eje vertical tenemos la abundancia de ellas y en el eje horizontal tenemos la fuerza de interacción, que vemos que va disminuyendo. Entonces, claramente se puede ver que las especies no pueden sobrevivir sin las interacciones con otras y se hacen cada vez menos abundantes cuando la fuerza de interacción disminuye, hasta que el ecosistema acaba de colapsar cuando la fuerza se hace cero y todas las especies se extinguen. Aunque sea difícil de creer, en esta gráfica donde se ve que todas las especies están sobreviviendo hasta cierto punto donde ya se extinguen, hay señales de alerta temprana de la transición crítica o el colapso del ecosistema. Y para entender un poco cómo funciona, vamos a ver este dibujo. Imaginemos que esta pelotita representa una especie en el sistema. Cuando está en el cuenco verde quiere decir que está en un estado saludable, es decir, que tiene una abundancia suficiente que le permite mantener el equilibrio en toda su comunidad. La profundidad del cuenco verde mide la fuerza de interacción entre las especies, entonces cuando es más profundo la fuerza es suficientemente fuerte y cuando se va haciendo menos profundo la fuerza de interacción va disminuyendo. Por otro lado tenemos el cuenco rojo, que significa la extinción de las especies y es en el estado donde no queremos estar. Entonces, si nos imaginamos que movemos la pelota del centro del cuenco verde un poquito, pues podemos imaginar fácilmente que en el primer caso, después de un pequeño tiempo que oscile, le va a ser muy fácil regresar al centro. En el segundo caso, las oscilaciones se van a hacer un poco más grandes y después de un tiempo un poco más largo, va a regresar también al centro. Pero en el tercer caso, puede ser que si movemos suficiente la pelota de su equilibrio, acabe por pasarse del otro lado y llegue a su extinción sin poder regresar a su estado saludable. Las señales de alerta temprana de la transición crítica, que es el momento en que la pelotita acaba por pasar a su estado no saludable o a la extinción, es precisamente el tamaño de estas oscilaciones o el tiempo que le tome a la pelotita regresar a su equilibrio saludable después de una perturbación. Es decir, entre más tiempo le toque, más trabajo le cueste regresar a su equilibrio, es una indicación de que estamos cada vez más cerca de un estado donde la transición crítica es inminente. Y existen métodos estadísticos que nos permiten medir el tamaño de estas oscilaciones con bastante precisión a partir de una gráfica como esta, donde estamos viendo cómo va cambiando la abundancia de las especies en presencia de una perturbación que es la disminución de la fuerza de interacción. Y bueno, entonces podría parecer que el problema ya está resuelto, porque entonces si podemos detectar las señales de alerta temprana, podemos estar continuamente midiendo la abundancia de las especies, analizarla con nuestros métodos estadísticos y entonces detectar cuando una especie está muy cerca de su transición crítica. Pero hay dos problemas. Por un lado, las señales de alerta temprana no necesariamente están presentes en todas las especies de un ecosistema, aunque todo el ecosistema esté sujeto a la misma perturbación, o puede ser que aparezcan cuando ya es muy tarde y el sistema está a punto de transicionar y ya no se puede hacer nada. Por otro lado, los ecosistemas son en general muy difíciles de medir completamente. Algunos pueden estar en lugares muy remotos o de difícil acceso o que es peligroso llegar a ellos. Algunas especies pueden vivir en la cima de las montañas, en lo alto de los árboles, en el fondo del mar o ser tan pequeñas que son muy difíciles de encontrar. Entonces se hace evidente que necesitamos un método para encontrar las especies que nos puedan decir si el ecosistema está en peligro sin necesidad de conocer la abundancia de absolutamente todas sus especies. Para esto usamos la teoría de control y en especial el concepto de observabilidad. Este concepto tiene un fundamento matemático muy formal, pero tiene que ver con qué tanto se puede decir sobre el estado de una variable sabiendo solamente el estado de alguna otra y puede entenderse intuitivamente muy fácilmente. Tomemos como ejemplo esta pequeña comunidad, donde hay dos tipos de plantas y dos tipos de peces que se alimentan de ellas, y supongamos que los peces azules se alimentan exclusivamente de las plantas amarillas y los peces rojos se pueden alimentar de los dos tipos de plantas. Entonces, si de pronto notamos que la cantidad de peces azules empieza a disminuir, pues podemos muy fácilmente deducir que hubo un cambio en las plantas amarillas disponibles para ellos, ¿no? Pero si notamos un cambio en la abundancia de los peces rojos, entonces es mucho más difícil distinguir cuál de las dos plantas cambió, a menos de que también estemos midiendo a los peces azules para poder descartar un cambio en las plantas amarillas que sabemos que solo se alimentan de ellas. Esto, en términos formales, quiere decir que los peces azules hacen al estado de las plantas amarillas observables, pero que se necesitan el estado de los dos tipos de peces
para hacer a toda la comunidad observable. Sabiendo esto, lo que hicimos fue escribir un algoritmo que puede analizar las redes ecológicas que construimos y encontrar conjuntos de especies que hacen a toda la comunidad observable. Es decir, que si las estamos monitoreando, podemos ser capaces de detectar un cambio en cualquier otra especie del ecosistema. A esas especies las llamamos especies sensoras. Pero es posible que un solo ecosistema tenga varios diferentes conjuntos de especies sensoras y que algunas de esas especies sean las que son difíciles de medir. Entonces hicimos que nuestro algoritmo le asignara un puntaje a cada especie dependiendo de qué tan probable es que esté en uno de esos conjuntos o no. A esta medida le llamamos en inglés Sensor Score. Y en esta gráfica vemos que las especies verdes son las que tienen un Sensor Score más alto y las rosas uno más bajo. La idea es que estas especies que están en verde son las que hacen al sistema observable. Finalmente llegamos al resultado principal de este proyecto, donde comparamos el Sensor Score de cada especie con qué tan pronto puede detectar las señales de alerta temprana de la transición crítica. Y encontramos que entre el Sensor Score sea más alto, las señales se detectan antes. Como vemos aquí, conforme el Sensor Score va subiendo, la detección se hace cada vez más temprana y conforme el Sensor Score va bajando, la detección se hace más tardía. Incluso, hay algunas especies que no detectan nunca las señales de alerta temprana. Esto quiere decir que si las estuviéramos midiendo, no nos daríamos cuenta de que el sistema está a punto de colapsar hasta que ya sea demasiado tarde. Así que en resumen, primero, aquí aprovechamos los datos empíricos de comunidades ecológicas reales para construir redes que las representen como sistemas complejos. Después, usando modelos poblacionales, simulamos una disminución en la fuerza de interacción entre las especies que induce el colapso de la comunidad y que lleva a todas sus especies a la extinción. Luego, encontramos que existen señales de alerta temprana en algunas especies, pero no en todas, que podrían predecir el colapso. Finalmente resolvimos este problema usando la teoría de control y sistemas dinámicos para encontrar especies que hacen observable a todo el sistema y también desarrollamos un algoritmo que clasifica a las especies según su Sensor Score y así podemos saber cuáles son más útiles para poder predecir señales de alerta temprana cuando el ecosistema está bajo una perturbación que lo está llevando inminentemente a su colapso.